nacional sobre el tema y que aparentemente, por lo que nos pasaba a nosotros, lo que veíamos en los registros, había cada vez más, ¿sí? Y bueno, es un tema que tiene implicancia desde la morbilidad y mortalidad importantes y por otro lado, lógicamente tiene implicancias médico-legales, porque cuando ocurren estas cosas, en la gran mayoría de los casos son inesperadas. Yo no creo que cuando ustedes van a hacer una colecistectomía laparoscópica a un paciente, dentro de la charla preoperatoria le digan, bueno, eventualmente le podemos pinchar la aorta con un trocar o la vena cava, porque es una cosa sumamente infrecuente. En el Congreso Argentino de Cirugía del año 2003 presentamos este trabajo. En esa época trabajábamos con el doctor Tisera, y llevábamos un registro prospectivo, que lamentablemente, bueno, después lo perdimos, donde sobre 258 traumatismos vasculares, 43 eran iatrogénicos, 16%, y este número era el que nos llamaba la atención. Bueno, haciendo ahora una revisión bibliográfica para actualizar el tema para esta presentación, encontramos esta curva ascendente de reportes de casos de traumatismos vasculares iatrogénicos en forma bastante importante, y bueno, con este que es nuestro grupo de trabajo, recopilamos la experiencia del 2004 hasta ahora, donde encontramos que sobre 175 traumatismos que atendimos en esta época, 122 fueron iatrogénicos, o sea, el 70%. Esto no quiere decir que haya este aumento, no es real, lo que pasa es que dejamos de atender los pacientes que caen naturalmente al hospital con otro tipo de traumatismos vasculares, y nosotros vemos afuera los iatrogénicos de prácticamente la mayoría de los lugares de la ciudad de Neuquén y algunos de Chipoleti. Bien, en total recopilamos 122 pacientes, entonces 71 mujeres con un promedio de edad de 42 años, desde 0 a 80, 51 hombres, desde 51 años de edad de promedio también, desde un bebé de 2 meses hasta 83 años, con un número de 15 pacientes menores de 16 años. 23 pacientes fallecieron, de los cuales 15 fallecieron a raíz del traumatismo vascular. Los otros eran pacientes que estaban internados en terapia, sépticos, con alguna cosa, y alguno de nosotros le dio un empujoncito más con el trauma, pero 15, o sea, el 12% fueron muertes relacionadas directamente al traumatismo vascular. Los agrupamos según las circunstancias en las que ocurrieron. En pacientes en ARM prolongada, 3 casos, tensiones arterial media prolongada también, toma de muestra de laboratorio o gases, 7 casos, lo mismo que canalizaciones, que por suerte, bueno, son cada vez menos frecuentes. Las inyecciones intraarteriales o intramusculares, que vamos a ver ahora en detalle, 9 casos. Por intervencionismo, 19, que lógicamente es un número que va en aumento porque cada vez se hacen más procedimientos por vía endovascular. Vías centrales 22, y muchos de ustedes ponen vías centrales cuando ponen porte quimioterapia o en las guardias o donde sea. Y finalmente las intraoperatorias, que fueron el 41,8%. Vamos a ir viendo cada uno de estos grupos en particular. La intubación traqueal prolongada, en general a través de traqueostomía, tuvimos 3 casos, 2 hombres y una mujer, con un promedio de 35. Esto es lo que produce la famosa fístula traqueoinnominada, que es debida a la presión del balón sobre el tronco brachiocefálico. Y todos los pacientes estaban en shock profundo, todos presentaron paro cardíaco intraoperatorio, de los cuales uno solo salió, pero falleció a las pocas horas. De esta modesta experiencia, lo que sacamos son algunos datos que nos parece que pueden ser importantes. Todos los pacientes habían tenido algún sangrado previo a la hemorragia cataclísmica, y entonces cuando una traqueostomía en un paciente que lleva mucho tiempo ya traqueostomizado con las cánulas habituales, digamos, presenta un sangrado, no hay que pensar que es el bordecito de la herida o un vasito, no. Hay que estar muy atento porque esto puede ser el paso previo de una catástrofe. Una catástrofe que una vez que ocurre, bueno, la sangre puede salir por el tubo o se puede ir hacia los pulmones,
pero es realmente un sangrado masivo y muy complicado. En el caso que mejor no fue uno donde habíamos visto esta maniobra, que consiste en hacer el inicio de la esternotomía que vamos a tener que hacer para abrir al paciente, y introducir el dedo por delante de la tráquea y comprimir el tronco innominado contra el esternón mientras alguien hace la esternotomía. El paciente ese que logró sobrevivir a la cirugía, habíamos hecho esta maniobra y bueno, nos permitió ganar un poquito de tiempo, porque lógicamente el sangrado es muy importante. Bien, un trabajo que encontré ahora, que lamentablemente, bueno, hay que estar en Japón para poder hacer esto, es colocarle inmediatamente una endoprótesis recubierta con un stent y después operarlo para efectuar la reparación traqueal. En nuestro medio es prácticamente imposible, pero bueno, algún día llegará. Sorprendentemente, de la medición de tensión arterial invasiva, y a partir de ahora vamos a ver varias veces este simbolito, que son las cosas que podemos hacer con una simple aguja. Tuvimos 3 casos, los 3 bastante recientes, dos mujeres y un hombre, por sepsis y neumonía asociados, 2 casos de diabrosis de la arteria radial, ¿sí?, que la ligamos, y un pseudoneurisma femoral que requirió sutura. Se murió uno de los pacientes por su sepsis, no por este problema. De nuevo la jeringuita con las muestras para el laboratorio y gases en sangre. Realmente los primeros pacientes que yo vi con esto decían, no puede ser que alguien que pueda sacarse sangre para hacerse un hemograma termine de esta manera, pero bueno, pasa. Fueron 5 mujeres y 2 hombres, con un promedio de edad de 35, una nenita de 2 años, que ahora enseguida vamos a ver. En 5 casos fueron extracciones de muestras para laboratorio, y en 2 casos extracciones arteriales para gases. Tuvimos 3 fístulas húmero-humerales, ¿sí?, en extracciones de laboratorio, 2 síndromes compartimentales, uno en la femoral común y uno en la humeral, y 2 pseudoneurismas, también uno en femoral común y otro en la humeral. Los 2 pacientes que fallecieron por su patología de base y no por este problema. Bueno, esta es la nenita que le decía, 2 años, ¿sí? La mamá un mes después o 2 meses después de la extracción viene diciendo, yo le noto como una pulsación, un latido acá, y efectivamente la chiquita se ve muy bien allí, la fístula entre la arteria humeral y la mediana cefálica, por una extracción de sangre, además absolutamente innecesaria, porque la chiquita tenía, no sé, una angina o una cosa así. Y este es un paciente séptico, internado en terapia intensiva, al cual le hicieron una extracción, una toma de muestra para gases de la arteria humeral a nivel del pliegue del codo. La arteria humeral a esa altura está envuelta por la expansión aponeurótica del bíceps y no tiene espacio para hacer un hematoma hacia afuera, digamos, así que hizo un tremendo síndrome compartimental con impotencia funcional, edema y demás, y se llevó esta hermosa fasciotomía del antebrazo. Bien, tips para esto. Uno puede tener mayor o menor sensibilidad al dolor, pero las punciones arteriales duelen. Entonces, cuando uno está haciendo una punción, esto es más para enfermería que para nosotros, pero cuando uno está haciendo una punción y el paciente te refiere un dolor importante, hay que sospechar que se puede haber pinchado la arteria accidentalmente, sobre todo en el pliegue del codo. Esto nosotros lo vemos permanentemente cuando hacemos accesos vasculares, que en el momento de tocar la arteria o de empezar a disecar la arteria, a pesar de que el paciente tiene totalmente infiltrada la zona, muchas veces refieren dolor. Y la otra cosa es que cuando uno hace una punción hay que comprimir en el lugar adecuado y durante el tiempo adecuado para evitar complicaciones de este tipo. Bien, por canalizaciones venosas tuvimos 7 pacientes, 5 mujeres y 2 hombres, un bebé chiquitito que enseguida vamos a ver, y todos jovencitos. El responsable en 2 casos fue un pediatra, 2 neonatólogos, 2 terapistas y un cirujano. En 6 casos se seccionó directamente la arteria humeral, y en un caso quedó el pacientito con un pseudoneurisma de la humeral. Murieron 2 pacientes por causas no relacionadas, pero
42% sufrieron amputaciones. Este recién nacido, allí se ve el cordón umbilical, lo intentó canalizar un pediatra. Los nombres me los voy a reservar porque todos estamos involucrados acá en esta jugada, con tanta mala suerte que le lesionó la arteria humeral. Nosotros éramos muy jóvenes y voluntariosos. A pesar del aspecto de la manito, lo operamos al chico, le sacamos los trombos de la humeral, de la cubital, de la radial, de la interósea, pero el bebé terminó perdiendo el bracito y sobreviviendo, con la coincidencia de que era el hijito del señor que partía los boletos en el cine español, que era el único cine de Neuquén en ese momento. Así que cada vez que el pediatra o yo íbamos al cine, teníamos que entrar mirando al piso porque el papá nos miraba muy fijamente. El chiquito vivió y vive todavía. Bien, las inyecciones intraarteriales, cosa que no siempre me termina sorprendiendo. Tuvimos 9 pacientes, que es un lindo número, 4 mujeres y 5 hombres, con un promedio de edad de 30 años. En 2 casos fue vancomicina intraarterial, 2 algún antibiótico que no lo supimos porque nosotros vimos después al paciente. En 2 casos diclofenac, 2 casos con clocidol, uno de ellos una colega que era adicta y que negó totalmente que ella se hubiese inyectado nada hasta que, bueno, finalmente perdió el miembro, y en un caso no sabemos qué es lo que le habían inyectado. De las inyecciones intraarteriales, 5 fueron en la arteria humeral, creyendo estar en vena, y un paciente fue una inyección intramuscular, que no entendemos muy bien de qué manera el antibiótico que le estaban inyectando por alguna colateral fue hasta la femoral y generó un intenso espasmo en todo el sistema arterial del miembro inferior, y es el único de estos pacientes que operamos directamente nosotros. Le pasamos un Fogarty y evolucionó favorablemente, probablemente porque la medicación se fue diluyendo. Lo que nunca pudimos reconstruir es el circuito, si fue por la glútea o por dónde fue. Y los otros 3 casos fueron inyecciones inyecciones intramusculares en el lugar, digamos, en el glúteo, ¿sí? Con lesión de la glútea superior. Uno de estos casos, siempre me acuerdo, lo operamos con Oscar Sabas en el hospital, y era realmente una catarata que venía, y bueno, fue de muy difícil control, pero lo pudimos controlar. Fallecieron 2 pacientes de causas no relacionadas, uno porque tenía un seminoma y el otro estaba séptico, pero 4 pacientes sufrieron amputaciones, y los otros 5 pacientes que conforman el grupo quedaron con algún tipo de secuela, ya sea o parestesias o deformidades o problemas relacionados con esta inyección intraarterial. Ahí vemos un caso, una inyección de diclofenac hecha en la arteria, con esto, que es el aspecto inicial. Siempre hay que ser paciente con esto y esperar, porque suele ir delimitándose, pero este chico terminó perdiendo los 2 últimos dedos. Y este otro paciente, que es un paciente con una inyección de vancomicina intraarterial, que bueno, cuando lo vimos inicialmente estaba así, y a los pocos días había evolucionado de esta manera y terminó perdiendo el... ¿Cómo andas? Loco. Uno de los quejones, ahora faltan los otros. Bien. Ahora vamos a algo que está aumentando en frecuencia, el intervencionismo vascular. Repito, está aumentando porque cada vez tenemos más cantidad de personas, de procedimientos endovasculares. Tuvimos 10 mujeres y 2 hombres. De nuevo la agujita. 6 casos fueron procedimientos neuroradiológicos, 5 angiografía miembro inferior, 4 coronariografías, una angioplasia percutánea, una embolización de un aneurisma de la esplénica, una flebocabografía y un estudio de síndrome del opérculo torácico. En 15 casos fueron pseudoaneurismas, 2 pacientes tuvieron trombosis de la arteria a raíz de la punción, un hematoma expansivo, un catéter se rompió y quedó dentro de la arteria y no hubo otra forma de sacarlo que no fuese abriéndolo y retirándolo quirúrgicamente. Eso en cuanto a las venas, perdón, en cuanto a los diagnósticos. Las localizaciones fueron 6 arterias femorales comunes, 5 arterias humerales, 5 ilíacas externas
Y esto No, está son dos. subrayado. Recién no. Perdón, chicos, hay alguien que me suena muy cerquita. Si pueden desactivar el micrófono. Porque leía la... Te decía que hay estas 5 lesiones en la ilíaca externa, es un error de técnica, porque fueron punciones hechas muy altas, que no deberían haber ocurrido, y después es muy difícil de comprimirla porque ya se va sobre el piso de la pelvis. Una en la arteria radial, una en la epigástrica, una sección de la arteria epigástrica, que es ese hematoma extensivo, y un hematoma importante por la flebocabografía esta, por punción de la femoral. Bueno, este es un paciente que se le hizo un cateterismo por estudio, digamos, de sus arterias, de los miembros inferiores, y 4 o 5 días después consulta con esta situación espantosa. El hemodinamista no había reparado en esta cicatriz, que el paciente había tenido una cirugía vascular previa, y realmente abordarlo por aquí, a nosotros que somos bastante entusiastas del abordaje quirúrgico, nos dio un poco de miedo, y entonces optamos por hacer un clampeo endovascular para poder entrar directamente a esa zona y no tener que abrir el abdomen donde no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Aquí vemos el catéter, por dentro del catéter el balón oclusivo, ¿sí? Ahí el balón está desinflado y se ve claramente perdón, el flujo a través de la arteria. Aquí inflamos el baloncito y entonces hicimos lo que se llama clampeo endovascular, es como el reboa que hablábamos el otro día en la aorta, y una vez terminado el procedimiento, ahí está el flujo restablecido en la arteria ilíaca. Tips para esto, ¿qué cosas hay que tener cuidado? Bueno, por más que uno esté muy entrenado y esté muy canchero, como están los hemodinamistas y todos en este tipo de procedimientos, siempre la punción arterial hay que hacerla o con guía ecográfica o tomando reparos radiológicos. Uno le palpa el pulso y dice, bueno, esto tiene que ser la femoral, pero la punta de la aguja termina varios centímetros más arriba y puede ser la ilíaca o puede lesionar la epigástrica, como ocurrió en un caso. Y por otro lado, es fundamental la compresión después del procedimiento, que a veces es engorrosa, porque bueno, el paciente está anticoagulado y se demora en la compresión, pero es muy importante la técnica de hacerla en el lugar que corresponde y durante el tiempo que corresponde. Bien, las vías centrales ya nos empiezan a ser un poco más próximas a todos, ¿sí? Tenemos un número interesante, 22 casos de lesiones vasculares iatrogénicas por vías centrales, 14 mujeres y 8 hombres con 41 años de promedio de edad. Y acá aparecemos nosotros muy bien posicionados, segundos después de los terapistas con 13, lo cual es bastante lógico porque ponemos una cantidad importante de vías centrales. En 12 casos se trató de desgarro o punciones por la aguja con sangrado o pseudoneurisma. En 6 casos se trató de cuerdas que se perdieron dentro del sistema venoso, y en un caso la cuerda, además de perderse, se perdió dentro de una arteria. 2 pacientes tuvieron fístulas arteriovenosas y en un caso tuvimos una trombosis. Bien, tuvimos 10 arterias lesionadas, de las cuales fueron 3 veces la femoral común, en 2 la subclavia, con este puntito negro que quiere decir que uno de los pacientes falleció. Fue un paciente mío de no hace mucho tiempo. 2 pacientes con lesión de la carótida primitiva, uno en carótida interna, uno en el tronco brachiocefálico y uno en la arteria pulmonar, que también falleció. ¿Cómo hizo fue un cirujano vascular, cómo hizo para llegar con la aguja hasta la arteria pulmonar? Hasta el día de hoy no me lo puedo imaginar, pero ahora vamos a ver las fotos. Y 13 pacientes tuvieron lesiones venosas porque hay fístula arteriovenosa, ¿no? Por eso no da el número. 4 en la vena cava superior, 2 en el tronco brachiocefálico, de los cuales uno falleció. 2 en la vena cava inferior, que fallecieron los 2. Estos fueron 2 pacientes renales con agotamiento de los accesos vasculares, en los cuales, bueno, hicimos un par de procedimientos heroicos y que terminaron catastróficamente tratando de colocarles un acceso en una vena cava
de manera que realmente creo que no fue apropiada. Bueno, el resultado lo dice, ¿no? 2 pacientes con heridas de lesiones de la subclavia, una yugular interna, 2 pacientes y 1 en la ilíaca primitiva. La mortalidad, en este caso toda completita a cargo del procedimiento endovascular, fue del 22%. Con lo cual, nosotros que hacemos muchas vías centrales, le tenemos un enorme respeto a estos procedimientos, porque realmente los riesgos son muy importantes. Esta es la señora de la lesión de arteria pulmonar, una paciente lúpica que estaba internada en terapia intensiva, placa de tórax normal previo al procedimiento. Allí vamos nosotros, acá están las huellas del intento de punción de la yugular interna, que en algún momento vino sangre. La paciente se puso mal, chocada, no estaba bien. Nueva placa de tórax, hematoma mediastinal, hematoma intrapulmonar. La enferma seguía mal, era evidente que estaba sangrando, así que decidimos llevarla a quirófano. No se ve muy bien, pero ahí se ven las burbujitas de la lesión del parénquima pulmonar y ahí abajo estaba el agujerito pequeño en la arteria pulmonar que está allí suturado. La señora lamentablemente no sobrevivió al procedimiento. Y esta es otra chiquita, que por suerte no es nuestra, quemada la nena, y que no tenía tampoco lugares a donde colocarle vías. Vean que tengo una vía en el pie, otra vía en la otra femoral, y habían hecho varios intentos de cateterizar esta vena femoral, lo cual demoró el diagnóstico porque entre los vendajes de la quemadura y demás, bueno, pasaron 2 o 3 días hasta que alguien se dio cuenta que el miembro estaba isquémico. Ahí está la arteria femoral común punzada, ahí la tenemos reparada y clampeada de abajo, y con los trombos que ocluían completamente el flujo. Ahí está el trombito que sacamos, y le tuvimos que agregar una fasciotomía por el tiempo que llevaba de isquemia más la quemadura, ¿no? Esta es otra nena chiquita, de 4 años, a la cual tenía a raíz de un síndrome urémico hemolítico, un terapista pediátrico le colocó un catéter de diálisis de doble luz, y se dializó por ahí todos los días que necesitó, sin que nadie advirtiera nada, y cuando le fueron a sacar el catéter se dieron cuenta que había algo que no estaba muy bien. Ahí está el defecto en la arteria subclavia y el defecto en la vena subclavia. Tenía una fístula arteriovenosa a nivel de la subclavia, que por suerte la pudimos reparar, pero con una secuela estética importante, pobrecita. Pero bueno, zafó. Este es un bebé de 2 años de la terapia intensiva del hospital, donde le intentaron hacer una vía central venosa y con una punción de la arteria ilíaca y, lógicamente, tremendo hematoma. Cuando nosotros vimos, ya estaba estable el hematoma, así que a este chico no lo operamos. Bien, hoy por hoy no hay norma, no hay guía, no hay trabajo que no diga que todas las funciones arteriales o venosas hay que hacerlas bajo guía ecográfica. Nosotros, que bueno, repito, ustedes todos saben que hacemos muchas vías centrales, estamos tratando de incorporarlo. Hoy hay ecógrafos en la gran mayoría de los quirófanos, en la gran mayoría de las terapias. Nosotros tenemos uno que es absolutamente portátil, lo llevamos en el maletín, y realmente desde el punto de vista legal, hacer una punción de una vena central sin tener guía ecográfica es muy difícil de sostener hoy por hoy. Y la otra cosa que a veces uno, bueno, por confianza o porque qué sé yo, siempre hay que hacer una radiografía de control. Siempre. Los catéteres centrales pueden ir a cualquier lado. Cualquier lado. Yo creo que tenemos el récord absoluto, la verdad que sería para publicarlo, y si bien no fue un traumatismo vascular iatrogénico, se los quiero mostrar porque vale la pena. Este fue uno de nosotros, fue Sergio, y este catéter estaba en el conducto torácico. Y después de colocado no tenía flujo, pero tenía una linforragia muy importante pericatéter, y en la radiografía se confirmó que el catéter estaba colocado dentro del conducto torácico, que realmente una hazaña difícil de repetir. Pero bueno, con esto quiero indicar que siempre se debe hacer placa de control después de una vía central. Bueno, y finalmente llegamos a donde yo creo que todos tenían más interés, que es a las lesiones intraoperatorias, ¿sí?
Tuvimos 51 pacientes, 27 mujeres y 24 hombres, con un promedio de edad de 49, tenemos desde un bebé de 1 año hasta un señor de 80. 29 fueron en el abdomen, el otro número es el número de fallecidos, ¿sí? Después lo vamos a ver en detalle con cada arteria. 7 fueron en la cara o en el cuello, 8 en el tórax, 6 en los miembros inferiores, 1 en el miembro superior, y acá están los vasos lesionados. Creo que no nos quedó ninguna arteria del cuerpo por lesionar, pero bueno, las carótidas fueron las más frecuentes, seguidas de las ilíacas, la aorta abdominal, las femorales, y después aorta ascendente, descendente, subclavia, bueno, todo lo que ven allí. En cuanto a las venas, las ilíacas y la vena cava inferior fueron las más lesionadas, femorales, vena porta, vena cava superior, yugular interna y todo el resto de este listado. Bien, el autor en estos casos fue en 31 casos de los 51 cirujanos general. Nosotros de nuevo aparecemos muy bien rankeados con el segundo lugar con 6 casos. Los urólogos junto con nosotros, traumatólogos en 4 casos, ginecólogos en 3, un neurocirujano en 1 que estaba poniendo una válvula ventrículo atrial y perdió el componente venoso. Bien, 11 pacientes fueron en la región de cabeza y cuello, digamos. De los diagnósticos eran tumor mediastinal en 6 pacientes, tiroidectomía en 3, cáncer de laringe 1 y un paciente con un cáncer extenso de la cara que le llegó a comprometer la carótida externa, que es este caso. 2 con compromiso carótida primitiva, 1 con compromiso carótida interna, que es fallecido, 1 el tronco brachiocefálico, aorta ascendente 1, también muerto, y 1 con arteria subclavia. Un paciente con una lesión de la vena ácigos, que falleció, una yugular interna, tronco brachiocefálico y vena cava superior también. Murieron 3 pacientes relacionados con el procedimiento, lo cual da una mortalidad de 27% para este grupo, que es significativamente alta. Bien, yo pensaba extenderme hoy un poquito más con la parte de la paroscopía, quizá lo podemos hacer en otro momento, por eso acá había hecho algo bastante conciso, pero tenemos 5 lesiones por colecistotomía videolaparoscópica, 2 lesiones de vena cava inferior, 1 por un trocar, un puerto accesorio, una lesión de la vena porta, una lesión de la arteria hepática, sección de la arteria hepática, una lesión de la aorta por aguja de Vélez. En hernioplastias tenemos 3 casos, digamos, 1 en la ilíaca externa, arteria y vena, 1 en la vena femoral y 1 en la arteria femoral. Ahora vamos a ver el de la ilíaca externa. Acá está, durante la reparación de una hernia, bueno, no sabemos bien qué pasó, pero se dio un punto de sutura en masa por sangrado, involucrando la arteria y la vena ilíacas. Este es el trombo que ocupaba la luz de la vena, y acá está la reparación de la vena y de la arteria ilíacas externas. Bien. Después tenemos 3 pacientes con quiste hiatídico, con lesiones en 2 casos de la vena suprahepática derecha y en un caso de todo el complejo de confluencia de la mesentérica superior, la esplénica y el nacimiento de la porta, que ese paciente no sobrevivió. Realmente, bueno, como decíamos en la charla anterior, es una zona donde todo es muy difícil porque los vasos son muy finitos, las paredes de los vasos, hay muchos vasos en un pequeño espacio y fue medio problemático. Este es uno de los pacientes de quiste hiatídico que durante la reparación, la extracción del quiste hiatídico, el cirujano, que era muy entusiasta, le suturó un vasito que sangraba y resulta que en la sutura le tomó la punta de este drum cartridge que estaba dentro del vaso que él suturó y después no lo podíamos sacar. Así que metimos una pinza de broncoscopía y lo cortamos y dejamos este pedacito dentro del hígado, del lecho del quiste hiatídico y retiramos el resto del catéter. Bien, 3 pacientes presentaron lesiones agrupé como peritonitis, en realidad uno es un plastrón apendicular
el otro es una peritonitis, y este último era un paciente añoso que lo opera un cirujano general por un abdomen agudo, tenía una lesión en el intestino, no recuerdo exactamente qué, pero hizo una resección intestinal, y en la laparotomía no se dio cuenta que tenía un bypass femorofemoral, así que cuando llegó al extremo inferior de la laparotomía, seccionó el bypass femorofemoral y, bueno, tuvimos que reconstruirlo. Ese paciente falleció no por la lesión del bypass femorofemoral, sino por su patología intestinal. Y tenemos dos lesiones durante colectomías videolaparoscópicas, una muy reciente, una de la vena ilíaca primitiva y otra de la vena cava inferior. Durante la disección, no fueron por punción, sino fueron durante la disección en esa zona. Y tenemos dos pacientes con lesiones de la vena femoral común durante cirugía de varices. Durante una duodenopancreatectomía tenemos una lesión de la porta que se reparó con un parche de PTFE, y en un paciente politraumatizado que lo operaron los cirujanos generales, con que presentaba un estallido de vejiga, intentando suturar la vejiga se fue un poquito la aguja y tomó la ilíaca primitiva y la arteria y vena ilíaca primitivas que tuvimos que reparar. Bueno, y parecería que falta algo. Ah, no, vienen las urológicas. Bien. En las urológicas tenemos 6 casos, está mal acá, disculpen. 2 vaciamientos retroperitoneales por tumores testiculares, con una lesión de vena cava inferior y una lesión de aorta. La lesión de aorta es un caso interesante porque yo creo que es algo que nos permite aprender. El urólogo, en la desesperación por controlar el sangrado, empezó a meter pinzas y clamps y consiguió unos clamps, y lo que logró fue destruir la aorta, que estaba enferma, lógicamente, era una aorta calcificada, y tuvimos que hacerle un bypass aorto-aórtico al paciente para poder repararlo. Esto va al hecho del clampeo a ciegas, que es algo que siempre hay que evitar, ¿no? Y después tenemos 3 tumores renales por video y una resección de un cáncer de riñón por vía convencional, con 2 lesiones de la cava inferior, una lesión de la lumbar y una lesión de la mesentérica superior, que en el intento de reparación, bueno, se dieron algunos puntos, nos llamaron porque sangraban, le dimos nuevos puntos al paciente, hicimos un Doppler intraoperatorio creyendo que estaba todo bien, y a las pocas horas el paciente se puso muy mal y fue reoperado y tenía una necrosis intestinal masiva y falleció. Era un viejo paciente nuestro renal crónico, con una mortalidad de 2% entonces para este grupo, y de 2 casos, perdón, con 50%. Bien, acá está el parche en la vena cava en uno de los vaciamientos retroperitoneales, y otros proveedores no infrecuentes son los traumatólogos, con una lesión de ilíaca primitiva, de la vena ilíaca primitiva durante una fijación o un abordaje para fijación de la columna, lesión de las pudendas para un reemplazo de cadera que sangraba abundantemente, una lesión de la humeral durante la resección de un osteocondroma y una lesión de la ilíaca externa también en un reemplazo de cadera. En las ginecológicas tenemos 3 casos, 2 lesiones de ilíaca primitivas y una de la arteria, de vena, perdón, ilíaca primitiva y una de la arteria. Esta fue por una aguja de Veres, fue hace varios años, y la paciente terminó falleciendo. Cuando llegamos nosotros ya estaba en una situación bastante complicada. Y el neurocirujano, como comenté, que se le perdió la cuerda intentando hacer la parte vascular de un shunt atrio neurológico. Bueno, y faltábamos nosotros. Como este registro, como les dije, actual no es prospectivo, bueno, en nuestro caso tenemos más detalles de lo que ocurrió en cada paciente, así que lo vamos a relatar con un poquito más de detenimiento.
en una cirugía de un aneurisma de aorta, nos pegamos un tijeretazo a la vena cava inferior, que se pudo reparar, pero no era absolutamente innecesario. En otro paciente con disección de la aorta para un Lerich, lesionamos la ilíaca interna, que también se ligó. Durante un bypass femorotibial hubo una sección de la vena femoral común, ¿sí? Sección completa de la vena femoral común, y durante la extracción de un catéter de Hickman, que procedimiento que uno considera muy sencillo, simplemente hay que tomar el catéter y tirar, bueno, no hubo forma de sacarlo hasta que al final se cortó el catéter y se hubo que sacarlo por vía endovascular. Y en una cirugía de un cierre de ductus, le coloqué un clipito en el ductus, como hacemos habitualmente, y el clip, en vez de cerrarse con las patitas parejas, se cerró con las patitas torcidas y provocó un desgarro en la aorta descendente. Era una chiquita grande, de 4 años, le clampeamos la aorta, la suturamos, y realmente nos quedamos bastante tranquilos porque fue un clampeo aórtico que no debe haber sido más de 6-7 minutos, pero la chica hizo una paraplejía. Hizo una paraplejía que fue temporaria, por suerte, pero bueno, estuvo como 7-8 días recuperándose lentamente de esta complicación. Y después, durante una reparación de una coartación de aorta, se nos desgarró un intercostal. Ustedes saben que en la coartación las intercostales actúan como circulación colateral, entonces están muy dilatadas y de paredes muy finas, así que un desgarro en la intercostal es un problema realmente serio, pero por suerte lo pudimos arreglar. Bien, tips para las lesiones intraoperatorias. La primera cosa que hay que hacer, hay que parar. Hay que parar, creo que lo comentamos un poco al final el otro día, porque un procedimiento que era algo totalmente, digamos, sencillo, como puede ser una colecistectomía paroscópica o una hernioplastia, de repente se transforma en algo que puede ser una catástrofe. Entonces hay que parar, hay que tratar de detener el sangrado por compresión, ya sea por video o si es abierta con compresión directa, ¿sí? Hay que informarle a anestesia y al resto del equipo, bueno, cambió la operación, ya no es más una cirugía sencilla, programada y que no nos va a traer problemas, sino que estamos frente a algo, bueno, hay que preparar sangre, hay que ver la temperatura del paciente, en fin, tomar todos los recaudos como si fuese un trauma grave. Bueno, tenemos que pensar dónde estamos, con qué contamos, tenemos los elementos, tenemos los conocimientos, podemos arreglar eso, y en base a estas cosas tomar la decisión, ¿sí? No hay, yo creo que a nadie le gusta tener un problema de estos, pero es preferible llamar a otro que tenga más experiencia, que podemos ser nosotros o puede ser otro colega, pero que tenga más training en estas cosas, para reparar la lesión y no que el paciente se quede en el quirófano. Una cosa en la que insisto siempre que doy estas charlas es evitar el clampeo y las suturas a ciegas. Si yo no veo perfectamente el lugar donde está el defecto, es muy probable que con el clamp o con las suturas ciegas aumente el daño o lesione otra estructura contigua. Entonces, una vez que yo tengo controlado el sangrado con la compresión, bueno, tengo que hacer la exposición completa para poder suturar el vaso que está sangrando. Y por último, y esto a veces es complicado, hay que informar muy claramente de lo que pasó, tanto al paciente como a la familia, porque la bibliografía lo dice, ¿no? Los reclamos legales por este tipo de cuestiones, como son infrecuentes e inesperadas, son realmente muy frecuentes. Entonces es preferible de entrada decir, bueno, hubo un problema, pasó esto, tuvimos que hacer tal cosa, en fin, y dar una explicación clara y concreta. Para el final, porque sé que tenemos un tema que nos inquieta mucho más que esto en ciernes, les voy a presentar un caso, que es un caso personal, mío, un paciente joven de 49 años que se estaba operando por un mesotelioma recidivado, que es esta enorme lesión, se ve relativamente chica, pero para atrás seguía mucho, y estaba abrazando a la arteria subclavia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé por qué esas cosas
todavía me gustaba mucho la fotografía, me gusta mucho la fotografía, y lo documenté muy bien. Acá estaba el tumor, y creemos que por el peso del propio tumor había traccionado sobre la arteria subclavia y había producido esta hemorragia subintimal, bueno, las flechitas estaban acá, que fue lo que trombosó la arteria. Bueno, ligamos algunas colaterales, hicimos una anastomosis sin ninguna tensión, quedó todo bárbaro, anduvo muy bien, qué lindo, pulso radial positivo, acá está el pedacito que se sacó. Bueno, primer día del posoperatorio, el paciente estaba raro, pero bien, con pulso, pero estaba hiperdinámico, parecía como un síndrome de respuesta inflamatoria. Al tercer día posoperatorio presenta una isquemia del miembro superior izquierdo, y decidimos revascularizarlo sin volver a abrirle el tórax, lógicamente, con un bypass carotidio subclavio, y lo llevamos a quirófano, y en la inducción anestésica el paciente se paró. No sabemos bien por qué se paró, era un anestesiólogo con mucha experiencia, pero bueno, hizo un paro, del cual salió. Le hicimos el bypass carótido subclavio lo más rápido que pudimos, el paciente salió vivo de quirófano, pero al segundo día del posoperatorio, con su bypass permeable, el señor se murió. Y acá viene la otra parte de la historia. Al año llega una cartita a mi casa diciendo: Daniel Ruiz, homicidio culposo, debe presentarse en el juzgado a declarar. Bueno, este caso lamentablemente cayó en manos de un perito inescrupuloso, bueno, conocido por todos, y tuvimos un juicio penal, o fuimos a un juicio penal en el cual fuimos sobreseídos, lo cual nos puso muy contentos, y lógicamente atrás de esto vino la demanda civil, en la cual sorprendentemente fuimos absueltos, o sea, ni nosotros ni el seguro pagó nada, pero en el medio pasaron 11 años y medio hasta que fuimos absueltos en el civil. Y realmente era un castigo psicológico. Cada 3, 4 meses llegaba una cartita que decía, bueno, hay que presentarse, o hay que llevar un escrito, qué sé yo. Y realmente, bueno, es el único que tuve afortunadamente, pero no, no me voy a olvidar fácilmente de esto. Así que con esto llegamos a las conclusiones, 2 o 3 cositas nada más. La frecuencia de esto está aumentando porque cada vez se hacen cirugías menos invasivas, y en las cirugías menos invasivas estos riesgos aumentan. Cada vez se hacen más procedimientos endovasculares que también llevan a aumento de la frecuencia. Es más común en nuestra experiencia y en la bibliografía en mujeres y en niños, lógicamente en los chicos porque todo más chiquitito es más fácil lesionar algo, y en las mujeres se supone que es porque las arterias son más pequeñas, no sabemos exactamente por qué. La morbilidad y la mortalidad son elevadas, sobre todo para eventos que no son esperados, ¿no es cierto? 20 y pico % es un número, ¿no? 23%. Y el problema médico legal potencial está siempre presente frente a estos hechos inesperados. Así que, bueno, le agradezco mucho a la sociedad la oportunidad de compartir estas cosas con ustedes, y bueno, algún día quizá podamos hablar de la parte específica de la laparoscopía, que la verdad que encontré algunas cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. Bueno, ustedes tienen el honor por ahí de tener que atender las llamadas de todos los centros privados prácticamente acá de Neuquén, y algunos de Cipolletti también, así que creo que por eso tienen una experiencia tan grande. Igual, dentro de todo, me puso bastante contento que con respecto a las cirugías en sí, que tuvieron traumas, muchas de esas son cirugías complejas, ¿no? Cirugías por ahí en pacientes con cáncer, con patología realmente que por ahí es más esperable, y dentro de lo que es la laparoscopía, para el número, diríamos, de cirugía laparoscópica, básicamente colecistectomía, que es la más frecuente que se hace en todas las instituciones, que es la número 1, el número de casos está bastante, diríamos, dentro de la bibliografía internacional. Igual, bueno, creo que se puede hablar un poco más de eso en otro momento.
Pero bueno, te felicito, la verdad está muy interesante y básicamente muy, muy buena el detalle, diríamos, de todas las patologías y con lo que se encontraron. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta a Daniel. Hay algunas caras de cansancio, pero no debe ser por operar, ¿no? Comentario final entonces, Germán. La incidencia de las lesiones vasculares, o en realidad de todas las complicaciones de cirugía laparoscópica, pero especialmente de las vasculares, es muy difícil de determinar, porque muy probablemente muchas las haya podido solucionar el cirujano que estaba actuando de una u otra manera. Así que, pero bueno, lo cierto es que las graves, que son en estas que tuvimos que nosotros intervenir, a nosotros también nos parece que es un número relativamente pequeño, considerando que hoy es el estándar, ¿no es cierto?, la cirugía laparoscópica para una cantidad de patologías. Sí, totalmente. Bueno, sí, a ver, Marcos. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, la verdad que impecable. Doc Ruiz, una pregunta técnica nada más. En el caso que presentó usted del tumor del mesotelioma vascular nada más, ¿no se hubiera podido plantear la posibilidad de ligar la subclavia directamente, como cuando hacemos un Bleylock, antiguo viejo método? Sí, nosotros lo consideramos. Realmente, bueno, como se pudo ver en la foto, la reparación fue sencilla, fue rápida. El miembro estaba isquémico. A lo que se refiere el doctor es que en los chicos, cuando para la reparación de algunas patologías se utiliza la arteria subclavia, ligándola y bajando el cabo, digamos, proximal como flap sobre la aorta, en las cuartaciones, en fin. Sí, y en general no hay problemas de irrigación del miembro. Este hombre tenía isquemia de la mano, estaba anestesiado, lógicamente, pero el miembro estaba frío, claramente más frío que el otro, y la reparación nos pareció factible. Realmente nos fuimos muy tranquilos porque creímos que no iba a haber ningún problema, un vaso de gran calibre, no había quedado tensión, pero bueno, pasó lo que pasó. Pero sí, ya te digo, es algo que se puede considerar, ¿no? Estando muy atento en el posoperatorio a cómo perfunde el miembro. Muchas gracias, doctor. No, por favor.